Buenas, somos Valeria y Fernanda del Profesorado Universitario en Ciencia de la Educación y estamos haciendo este podcast para la materia de primer año Práctica Profesional Docente 1. Durante esta charla haremos un breve recorrido por las unidades que hemos visto durante esta cursada. Nos parece interesante poder vincular los ejes vistos en la cátedra y relacionarlos con nuestra futura práctica profesional. Primeramente, comenzaremos con una breve reflexión del trayecto de nuestra cursada, utilizando los ejes, por ejemplo, el primero, consideraciones teóricas acerca de las prácticas docentes. Aquí haremos varios interrogantes. El primero de ellos es, ¿qué es la formación docente? Según Davini, la práctica docente propone la idea de una constitución de un sujeto que se da por medio de la práctica dentro de un determinado proceso histórico, donde se pone en juego saberes, estrategias y criterios dinámicos. Como segundo interrogante, ¿qué son las tradiciones de la formación docente? Son configuraciones que se caracterizan por haber sido institucionalizadas e incorporadas en la práctica docente. Aquí podemos nombrar algunas de las tradiciones de la formación docente: normalizadora, academicista y eficientista. Por último, voy a hablar de la autobiografía, la cual implica una construcción y reconstrucción de nuestras experiencias y recuerdos significativos. El segundo eje tiene que ver con la práctica docente como un espacio social de intervención que estuvimos trabajando en este caso con los artículos de la profesora María Eugenia Vicente y con las chicas de residencia, y trabajamos la fundación del Profesorado de Ciencias de la Educación y su campo profesional, las tendencias y las discusiones. Habíamos charlado que es un campo heterogéneo donde uno se apropia, se va formando y se va apropiando de esos saberes. Se fue reconfigurando porque a primero se decía que solamente esta carrera estaba destinada para dar clase. Una vez más nos damos cuenta que con intervenciones el campo se va diversificando y ya no se centra solamente en las escuelas, sino que su inserción laboral para los graduados va a ser espacios de educación. El segundo artículo que se trabajó fueron perfiles y trayectorias de los ingresantes. Este artículo es del 2014, donde ella trabaja las trayectorias laborales de los ingresantes y la continuidad, que tiene que ver como una segunda opción en los institutos superiores, ampliando la formación y los estudios e investigaciones, donde estuvimos trabajando con el concepto de perfil, que tiene que ver con la explicación de las cualidades de las personas, las capacidades que uno egresa de esa carrera, y las trayectorias con un proceso de transición que es amplio. En este caso estuvimos haciendo actividades que tienen que ver con los condicionantes, y establecimos también un papel fundamental con esos condicionantes a la hora de incorporarlos en el sistema educativo. El tercer artículo que trabajamos fue Educación y Trabajo, y tiene que ver con las trayectorias y los aportes que hacían los graduados al campo profesional, donde se abren nuevos espacios para dar clase. Los graduados ya inician y se van reconfigurando y se determinan por su perfil y estructuran estas trayectorias a partir de las biografías escolares y una posibilidad de desarrollar cambios y desafíos en el trayecto educativo. Si bien el tercer eje que trabajamos fue la reflexión sobre las prácticas, estuvimos utilizando varios artículos donde trabajamos con Dewey Soto sobre la reflexión sobre la práctica, que tiene que ver más con una acción y un efecto de reflejarse en la realidad, y supone que el pensamiento es generalizado y donde uno tiene que abstraerse. Estas prácticas pedagógicas no son neutrales. Y a diferencia de otras, es un proceso de indagación para obtener algo, como un proceso de cognición y desarrollo.
La reflexión sobre la práctica reflexiva, en este caso, como concepto, es tener en cuenta la experiencia personal y profesional para mejorar la tarea y no exclusivamente un saber teórico. Pero la práctica reflexiva es algo habitual, no puede ser esporádica, debe ser sustentable y se debe realizar frecuentemente. Por eso, cuando trabajamos la reflexión crítica, pensamos en este contexto dinámico donde necesitamos de otros para poder hacer una reflexión sobre la práctica misma, y nuestro campo de acción ya no se centra solamente en un lugar, sino que ya es parte de este proceso de indiferencia donde hacemos reflexión sobre nuestra práctica. Entendemos que es un desafío de la formación docente abordar este fenómeno, el cual es complejo y está constantemente en transformación. Como cierre, les agradecemos que nos hayan acompañado en la grabación de este podcast y hasta la próxima. Chao. Sí, chao, muchas gracias. Sí.